Hola. Hola. Dani se voló. Como cuando uno dice feliz La cumpleaños coordinación. en Zoom. Pero Me lo salió como imagino. gritado. Ay, tanto. Ay, yo estaba Después tirándolo yo de chiste. le bajo el volumen, los pego bien, los peino, Hola. los dejo ahí, tranquilo. Bienvenidos a un nuevo espacio podcast esta semana. ¿Cómo está la Titi? Hola, hola. Estoy súper bien. ¿Y el Dani cómo está? También muy bien, trabajando, Yo pero ha estoy sido bien, una gracias a semana Dios. Todo súper bien. tranquila dentro de todo. ¿Y el Dani? Qué bueno. ¿Has tenido harto trabajo, amigo? Sí, de hecho Ahí casi va. ni me he parado del escritorio. Termino la jornada y me duelen los ojos. Tiene Bueno, no marcado el nos importa, asiento. te vamos a pedir más trabajo en el espacio podcast. Pero, Falta hacer la imagen para tu entretenimiento. ay, verdad. Un No te trimestre no te quería tarde. recordar. Para que estés más tranquilo. La mascota del Gracias. Y podcast. quiero presentarles también, tenemos a No. nuestro querido invitado, que no es primera Él se está vez, portando ya bien. es parte del podcast, ya sabe grabar, nunca se equivoca cuando contamos para empezar la grabación, está pero aplicadísimo. Bienvenido, Pastor Jerry. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, un gusto en estar con ustedes, muchachos. Gracias por la invitación Me nuevamente. está molestando. Un placer estar aquí compartiendo este espacio podcast. Un placer para nosotros tenerlo, Pastor. Tengo un Lo queremos déjà vu. mucho y estamos agradecidos. Gracias por su estar acompañando. paciencia y su cariño. Oiga, aprovechando que lo tenemos, actualícenos en qué parte de su ministerio está, o sea, qué parte nos referimos, en qué proceso del ministerio. Sí, tengo que mencionar que seguimos trabajando. Todavía la iglesia nos tiene aquí en la responsabilidad del Ministerio Joven, conquistadores, aventureros, música de la Asociación Metropolitana. Hemos vivido una serie de cambios, un terremoto sísmico a nivel de Unión Chilena, en donde se han cambiado desde presidentes hasta pastores distritales. Y aquí estamos calladitos, portándonos bien peinados y trabajando para el Señor. Trabajando con El que Dani se mueve, todavía, se- trabajando se con cambia. Dani. Sí, El trabajando. que mete bulla se Al Dani- cambia. al único que no cambia era el Dani. Eso, sí, es verdad. Yo sigo este año también. Amén. Dani, no metáis bulla. Amén. Ah, Hoy no lo había notado, nada que ver, pero nosotros lo vemos en cámara. Pastor, usted tenía frenillo, ¿cierto? ¿Se lo sacó? Hace como 4 años que tenía frenillo. le vamos a pedir al Mati que se Para que actualice vean con que no las nos vemos hace noticias. tiempo. El Sí. pastor De hecho, antes de que te fueses para Israel, ya no tenía frenillos. destacable. De hecho, No, Pastor si lo sigue sabía, sí, estaba vallenato. probando nuestra relación. Sí. De hecho, cuando tenía 12 años, ahí tenía frenillo. Oye, tengo que contarles que tenemos nuevo jefe en la Unión Pastor Chilena, porque el pastor muy bien. Remo Díaz fue llamado a tomar la responsabilidad de director del canal y la radio Nuevo Tiempo de nuestro país. Así que ahora Y tenemos a quién ahora. de asume jefe? el pastor Andrés Dinamarca. Andrés, un conocido por nosotros, un viejo conocido por nosotros. Fue JA en la Misión Central de Chile. Es parte de la familia de Espacio Podcast. ¿Ha estado aquí? Así es. Bueno, hay que volver Así a invitarlo es. entonces al hombre para que nos acompañe un día. ¿Y él es nuestro jefe ahora? Bueno, nosotros ya habíamos hecho nuestra despedida, entre comillas, oficial en el podcast de forma pública, pero igual le deseamos todos nuestros nuestros mejores deseos. Te estoy formulando horrible estar de aquí, tienen que entender. Le deseamos los mejores deseos. Y yo lo digo, le deseamos los mejores Ya, deseos, dile. hartas bendiciones. Estamos muy orgullosos de cada pastor. Listo. Eso era. Al pastor Remo, que le vaya súper bien en su nuevo ministerio. Que el Señor le Amén. bendiga, lo queremos mucho y lo vamos a echar de menos. Y una cordial bienvenida también a nuestro pastor Andrés, que ha sido parte del espacio podcast, no solo porque ha participado en las grabaciones, sino porque también fue un buen promotor en su ministerio en el sur. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor. Muy bien, vamos a ir comenzando. Recordarles que todos nuestros materiales, como siempre, están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en donde pueden darle me gusta, compartir, enviárselo a sus alumnos
para que estudien la escuela sabática y comentarnos de las lecciones para saber cuál es su opinión y saber de dónde nos escuchan. ¿De dónde nos escuchas, amigo, amiga? Escríbelo. Y darle suscribir al canal, que todas esas cosas sirven mucho para la producción de este material. Y todos los viernes en Spotify. Porque la Titi lo hace muy bien, Titi. Vamos, yo creo, a cambiar después el horario para el próximo trimestre. Estoy soñando con hacerlo. Vamos a iniciar. Le vamos a pedir a nuestro querido pastor Jerry que pueda hacer la oración inicial y vamos a comentar el folleto de esta semana. Muy bien, oremos a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos, Señor Jesús, muy agradecidos de ti, porque nuevamente nos permites transmitir a través del espacio podcast los pensamientos, palabras que tú has colocado en nuestro corazón, y así, Señor Jesús, compartir junto a todos lo que tú quieres, Señor, destacar a través de este capítulo en esta semana, Señor. Queremos que vengas a nosotros por eso, pedirte, Padre Celestial, que nos des claridad de mente y pensamiento, para así, Padre Celestial, poder colocar en la mesa tu voluntad, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, vamos a comentar la lección de esta semana, que es el momento clímax del libro de Juan, en donde Jesucristo ahora va a empezar a pasar las peripecias que se le han acumulado o que Satanás le tenía contada y que ahora se quiere vengar, y va a ser un momento intenso, un momento un tanto triste, así que prepárense para la lección. Titi, cuéntanos más o menos de qué trató la lección esta semana. Como muy bien decía el Mati, se acerca un momento, ¿cierto? El título de la lección es La hora ha llegado. Y Juan, bueno, vamos a estudiar el capítulo 18 de Juan, y Juan 18 registra este momento culminante de la historia de Jesús. Primero comienza con una experiencia, ¿cierto? La experiencia que tuvo en el huerto del Getsemaní. Pero todo el evangelio de Juan se ha ido construyendo hacia este clímax que vamos a tener pronto. De hecho, el capítulo 2 de Juan, el capítulo 7, el capítulo 8, el 12, el 13 y los capítulos específicamente el 18 y el 19 se entrelazan entretejiendo, ¿cierto?, lo que va a ser el arresto de Jesús. Después viene el interrogatorio de Anás, después el juicio ante Pilato, después su crucifixión y muerte en el capítulo 19, ¿cierto?, finalizando la sepultura. Esta lección se va a centrar en el capítulo 18, que estamos hablando, ¿cierto?, el título se llama el arresto de Jesús, La hora ha el llegado. juicio que se le Y hizo. es porque, este ¿cierto?, juicio se fue un acerca el juicio momento justo. en Las el personas que que va a estaban, haber ¿cierto?, una enjuiciando crucifixión a por Jesús nuestros tenían pecados, alguna mala y intención. la verdad Porque es que ¿cuál fue, cierto? siempre que vamos el desarrollo cercano a esta como historia, de personaje como que tuvo que Jesús a uno en se le este mueve el momento, corazón, cómo ¿cierto? actuó Se le Jesús conmueve el corazón ante porque todas pasaron hartas cosas. Juan enjuiciamientos, 18 ¿cierto?, que era injusto, registra el o algunas momento presiones que culminante habían de la hora de Jesús. Así que Y vamos comienza con a la experiencia en el hablar huerto del del capítulo Getsemaní 18 de y Juan. todo el evangelio de Juan se ha ido Muy construyendo bien, hacia este clímax, la fracción verdad. del capítulo, ya Desde que es el Juan capítulo 2 número hasta 18 del el capítulo Evangelio de San Juan. 7, el 8, el 12, el 13. Y el pedacito va a Y ser los del capítulos 17 18 y al 19 27. Dice así. se Entonces, entrelazan la criada portera dijo a hablando, Pedro, ¿cierto?, sobre ¿no eres el tú arresto también de de los Jesús. discípulos de este hombre? Después Él viene el respondió, "No lo interrogatorio de Y Anás, estaban en pie los después siervos el y los juicio ante alguaciles Pilato, que habían encendido después un fuego su porque hacía crucifixión frío y se y su calentaban. muerte, Y ya también con en ellos el estaba capítulo Pedro en pie, 19, ¿cierto? calentándose. Y después su Y el sumo sepultura. sacerdote preguntó a Esta Jesús lección se va a acerca centrar de sus más en el discípulos capítulo y de su 18, que es doctrina. previo, Y ¿ya? Jesús le Lo respondió, que pasa "Yo con públicamente el he hablado interrogatorio al que le mundo, hacen, ¿cierto?, siempre he enseñado en a la Jesús sinagoga y en sobre el el templo, juicio, si el y juicio donde se reúnen todos realmente los fue judíos, legal y lo que se nada le he hizo hablado en a oculto. Jesús, o solamente ¿Por qué me tenían como preguntas a malas mí? intenciones con él, Pregunta a y los que han cómo oído él que respondió, les haya siempre, yo hablado. ¿cierto?, He aquí, de ellos una saben manera lo que yo he que dicho. si hubiéramos sido Cuando nosotros Jesús no hubo hubiera dicho sido lo mismo, esto, ¿cierto? uno de los alguaciles que estaba Dándonos un allí le dio ejemplo una muy bofetada, bonito diciendo, así de su responde al sumo abnegación sacerdote. y de su Jesús amor le para con la respondió, humanidad. Así si he que hablado de eso mal, vamos a hablar testifica de en qué está Juan mal. 18. Y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, y el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué opina, pastor, de este capítulo que hemos leído? ¿Qué fue tocante para usted de esta lección? Bueno, mencionarles, muchachos, que como bien decía la Titi en su resumen, es el centro, el clímax de todo el plan de salvación que Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se creó. Y al leer el capítulo vemos a un Jesús que está prácticamente, entiéndanse bien, ¿no?, empoderado como Dios. No es un Jesús que vemos aquí sufriendo, sino que pareciera ser de que Juan quiere destacar que este Jesús es precisamente el Hijo de Dios, es precisamente Dios. Y a través de esta visita, de esta serie de soldados que estaban conformados por soldados del templo y por soldados de la nación, en ningún momento Jesús niega quién es Él, sino más bien se presenta con toda su autoridad y todo su poder. Entonces, vemos a un Jesús mencionando la razón por la cual Él vino a esta tierra y de qué manera este Dios iba a entregarse finalmente de manera voluntaria para la salvación de todos. Me ponía a pensar, muchachos, en qué pensamos o qué hacemos nosotros cuando precisamente estamos enfrentando la muerte, cuando estamos a punto de morir. ¿Qué pasa con nosotros cuando recibimos una noticia como catastrófica, ¿no? como un cáncer, como una enfermedad terminal, en donde sabemos que quedan horas, días o meses quizás para morir? ¿Cómo vivimos nosotros esos días? ¿Cómo vivimos ese tiempo, digamos, de gracia que tenemos? Si es que se puede decir que es un tiempo de gracia, ¿no? Porque nadie quiere morirse. Eso es precisamente lo que Jesús hace, ¿saben? Cuando Jesús estaba en el cielo, ¿no?, antes del pecado, antes de la caída del hombre, cuando precisamente Lucifer es expulsado del cielo y se crea este plan de salvación, Jesús sabía que este momento iba a llegar. Estaba escrito, estaba diseñado de esa manera. Y Jesús, dejándolo todo, viene a esta tierra. Cuando obviamente el hombre peca, dicen, bueno, hay que echar a andar el plan de salvación. Se encarna Jesús como hombre, vive como niño, comienza su ministerio, siempre pensando y mirando hacia el futuro, en relación al momento preciso en donde él tenía que morir. Y vemos a Jesús diciéndole a los discípulos muchas veces: muchachos, va a llegar el momento en donde yo voy a ser apartado de ustedes, va a llegar el tiempo en donde yo voy a morir. Acuérdense de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre sea sepultado. Y los discípulos no entendían nada, pero Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía muy bien de qué se trataba el plan de salvación y en qué parte del plan de salvación estaban en ese momento. Entonces, sabiendo muy bien que las horas se acercaban para pasar por la vía dolorosa, para dar testimonio público, pero ahora a través del dolor físico acerca de quién era, Jesús en ningún momento vaciló, muchachos. En ningún momento pensó echarse para atrás. Incluso aquellos que se atreven a decir que cuando Jesús dijo, Señor, si es posible pase de mí esta copa, que de hecho Juan no la menciona, en realidad Jesús sabía muy bien que las horas de su muerte tenían que llegar. Y gracias a Dios y gracias a Jesús que esa vacilación nunca estuvo, porque si no nosotros hoy no podríamos ser salvos.
Entonces, de esa manera, cuando Jesús se presenta en estas diferentes entrevistas, ¿no?, que tiene con Anás, con Caifás, con Pilato, a todos ellos, absolutamente a todos ellos, Jesús le dice: yo soy el Cristo, yo soy el que ustedes hablan, tú lo has dicho, no lo dije yo, sino precisamente soy el Cristo, el cual vine a morir por todos ustedes. La pregunta ahora es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Seremos capaces también de mencionar y de decir lo que nosotros hemos creído, hemos pensado? Está en nuestra mente tan claro, tan convincente la razón por la cual Dios nos llamó, que cuando nos toque dar testimonio y testificar, lo diremos tan firme y tan fuerte, sin vacilar, como Jesús lo hizo. Ahí está el desafío para nosotros. Bueno, son profundas las palabras del pastor. También a mí me iba a poner a hablar en inglés. el flex le dicen aquí. Also, I'm also touched, iba a decir. También me produce, no sé, voy a decirlo así, ¿no? Este momento es uno de los momentos más delicados de la vida de Jesús. Está todo al filo, ¿no? A la flor de piel, dicen, ¿no? Porque va a ser el momento en donde lo torturan. Imagínate, alguien que no hizo nada empieza a ser torturado. Entonces, bueno, ¿qué quisiera resaltar yo del capítulo? Aprovechando lo que dice el pastor, ¿no? Que en este momento, cómo se ve Jesús, siento que es resaltado, ¿cierto? Que se muestra como un Jesús bueno, ¿cierto? Un Jesús Dios, pero creo que es resaltado por el contraste. Porque si se dan cuenta, en el capítulo está lleno de personajes antagonistas, justo en este capítulo. Y tristemente, uno de esos antagonistas es uno de sus amigos más cercanos. Entonces, parte el capítulo con Judas, uno de sus cercanos, siendo un antagonista, viniendo con los soldados, ¿cierto? Y lo vende, y le da el beso, todo. Segundo, es llevado a la casa de Caifás, otro antagonista, que Caifás ya lo estaba planeando matar hace un rato. Y aparece incluso Anás, que era parte de este pacto que ellos tenían, ¿no? Y después aparece, bueno, en el proceso aparece Pedro, ¿cierto? Mostrándose como antagonista, rechazando a Jesucristo, para que finalmente aparezca Barrabás. Y con eso termina el capítulo, ¿se dieron cuenta? Que como que queda inconcluso el capítulo y termina con Barrabás, siendo contrastado Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en todo momento, primero, se muestra tenue, cuando Judas lo traiciona. Después, él solo con una frase, ¿cierto? Hace caer a todos, que eran los soldados, ¿no? Querían hacerle cierto daño, pero ellos se dieron cuenta que con solo una palabra los votó a todos, solo diciendo que él era Dios. Y después, en su silencio, ¿cierto? Cuando está siendo juzgado con los sacerdotes, que incluso hasta lo golpean, innecesariamente, ¿no? Él dice, es como que él hubiera dicho, fue tan innecesario tu golpe, fue tan así como... no era necesario. Y después, bueno, una de las conversaciones que me llama la atención es que cuando habla con Pilato, también está Pilato, ¿no? Que Pilato era un rey de este mundo, pero también era un contraste para Jesús. ¿Se dan cuenta que hay puros personajes que contrastan a Jesús? Y él le pregunta como que ¿por qué te condenan? Así que ¿qué es lo que malo hiciste? Y Jesús, en vez de decirle, oye, me condenan por esto, ¿qué hace Jesús? Aprovecha de predicarle y le dice, mira, mi reino no es de este mundo, no es como el tuyo. Y si estuviera en mi reino, la gente pelearía por mí. Pero yo vine aquí, a este reino, como por ti, ¿cachai? Como que estás intentando hacerle un apelo, como cuando habla con el César, ¿se acuerdan? Y el César llega hasta a reflexionar con Jesús y pregunta, ¿y entonces qué es la verdad? Y Elena de White dice que en ese momento hubo como un silencio reflexivo, en donde Jesús quería hacerle entender de que él era la verdad. Entonces, bueno, eso pasa con Pilato. Y después Pedro, ¿cierto? Y aquí el que resalta el antagonismo de Pedro es el gallo, ¿cierto? En todo caso hay un lugar aquí, en Jerusalén hay un lugar que hay una iglesia, pero no, una capilla, una iglesia, no me acuerdo cómo se llama, pero la iglesia es católica. Y se llama Galicantu.
y es donde se cree que cantó el gallo cuando Pedro traicionó a Jesús. Y ¿por qué? Porque ahí había una casa ahí, y era la casa del sacerdote. Y es interesante que justo afuera se descubre que es la casa de él, porque afuera hay como cavernitas que son ocupadas como prisión. Pero lo más interesante de todo es que dentro de la casa hay un hoyo que lleva a unos cuartos del fondo que son prisiones, son calabozos. Y yo tengo una foto y uno puede entrar a ese lugar. Y yo creo, parece que lo había dicho ya, que por hipótesis que tiene que haber sido donde estuvo Jeremías igual. ¿Por qué? Porque Jeremías también fue sacado del santuario y de la casa del, no me acuerdo si era del sacerdote, lo llevan y lo meten dentro de un hoyo. Entonces donde Jeremías tiene que haber pasado también la prisión, enterrado como en el fango, Jesucristo tiene que haber pasado la noche. Y bueno, y termino con esto, ¿no? Y finalmente Jesús es antagonizado nuevamente, ahora con Barrabás. Y todo esto es como una verdad entre contrastes, ¿no? Jesús, inocente, y Barrabás, un asesino. Se especula que puede haber sido celote, ¿cierto? Que los celotes eran los que por pacto tenían que matar a los romanos, ¿cierto? De forma secreta, como en su tiempo se rebelaron ¿cómo se llamaban los del tiempo de Matillahu? ¿Qué se llamaban? ¿Cómo es que se llama? Los macabeos, gracias. Muchas gracias por recordarme. Cuando se revelan los macabeos, como que de ahí nace esta secta, ¿no? Entonces se resalta que Jesús nunca mató a nadie. Decimos en Chile como que, no, esta persona no mata ni una mosca. Así era Jesús. Nunca mató a nadie. Y de repente lo ponen al lado, así, no, escojan cuál quieren ustedes. O el asesino o el que no hace nada. Entonces, otra vez, un resalto por contraste, ¿cierto? Este capítulo quiere mostrar a Jesús como en contraste con Satanás, así como Judas, que vino robando, ¿cierto? Con dinero, porque fue una estafa lo que Judas hizo, ¿cierto? Y una estafa es un robo. Robar, matar, ¿cierto? Que es Barrabás, y destruir, que serían los fariseos, ¿no? Que lo único que quieren es hacer daño. Entonces, eso quería aportar. ¿Qué piensa el Dani? ¿Qué te hizo a ti reflexionar, Dani, este capítulo tan intenso? Súper intenso. A mí, o sea, más allá de... O sea, no quiero descalificarlo ni bajarle la importancia, porque es muy interesante el tema de cómo Jesús vive esta experiencia. O sea, cómo responde, siempre responde así como, ya, pero ¿acaso yo he dicho algo incorrecto? Llama a tus súbditos, a tus espías para que hablen por mí, porque yo no he hecho nada incorrecto. Como que se defiende de una forma muy, muy tranquila, es muy bonito. Pero quise un poquito centrarme, o sea, quizás lo que más me llamó la atención fue Pedro en sí. Leía y decía, pero ¿por qué Pedro? ¿Por qué lo niegas? Y me puse a investigar un poquito en el deseo de toda la gente, ahí googleando ahí el capítulo, buscando las palabras clave, y encontré algo que yo no sabía, que me impactó, y es como que también lo llevo a la práctica, a nuestra vida como jóvenes, y yo no tan joven como ya me dijeron, que es la situación en que se pone Pedro, porque contexto, a Jesús ya lo habían apresado, ¿cierto? Y estaba en la casa, y dice que 2 discípulos lo siguieron a Jesús a ver toda esta situación, que fue Juan y Pedro. Esto lo dice Elena en el deseo de toda la gente. Y sabemos que a Pedro, ¿cierto? Le preguntan 3 veces si es discípulo de Jesús. Le pregunta la portera, le pregunta a una persona en la fogata y le pregunta al que le había cortado la oreja, ¿cierto? Y es interesante que Elena habla sobre la situación en que se puso Pedro, y me parece súper interesante cómo lo presenta. Mira, ya, ese es el contexto. Dice, Juan logra entrar a la casa de Caifás, y él aboga por Pedro para que también entre. Dice en el deseo de toda la gente, dice, el discípulo Juan, al entrar a la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud. Y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedarse inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fue posible estar,
Desde allí pudo ver y oír lo que sucedió durante todo el proceso de su Señor. Esa es una actitud, la de Juan. Pero por otro lado, la de Pedro dice que Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Que es súper interesante porque Juan dice, yo soy cristiano, y asume su postura, y para todos les es claro. Por lo tanto, no lo señalan, no le preguntan nada. Dicen, ya, él es seguidor del maestro, y lo tenemos claro. Pero por el contrario, Pedro, ¿cierto? Por su cobardía, por no decir, no, yo soy seguidor de Jesús, queda como en un territorio ambiguo. Y ese territorio ambiguo es donde Satanás, ¿cierto? Lo tienta, lo ataca, y es cuestionado. Y en ese sentido, el mismo Pedro se pone en este contexto. ¿Para qué? Para ser cuestionado y al final negar a Jesús. Pues entonces me sentí muy identificado porque nosotros a veces en la vida diaria hacemos lo mismo. A veces nos ponemos en contextos ambiguos, no queremos como decir quién somos por X y motivos, y ahí es donde el Señor el diablo nos tienta, pues. No tenemos la actitud de Juan valerosa de decir, yo soy cristiano y estos son mis valores, po. Y estos son mis valores y no me pregunten nada más. O sea, más o menos eso fue. En cambio, Pedro fue cuestionado por no ser claro, básicamente. Ya, ¿y la Titi? ¿Qué piensas? Personalmente, también me gustó mucho. Bueno, encuentro muy triste la historia, ¿cierto?, de cuando llega la hora de Jesús, pero siempre hay que recordar esta historia con esperanza porque el Señor sufrió todas estas cosas y lo hizo por algo. O sea, no era solamente porque había gente que lo hizo sufrir, porque era el azar. Todo esto estaba, ¿cierto?, preparado para Jesús, para que Jesús, ¿cierto?, muriera en una cruz por nosotros y Él venciera la muerte. De hecho, es súper loco porque todas estas interrogaciones, todo este juicio que se le hizo al Señor, estas personas no podían decir que Él había hecho algún mal. O sea, literal, Pilato se lavó las manos. Y las otras personas que lo estaban enjuiciando tuvieron que llamar testigos falsos, tuvieron que decir mentiras en contra de Jesús, tuvieron que hacer un montón de cosas porque no lo podían hallar culpable, porque Él era inocente de todo pecado. Y así fue crucificado en la cruz. Y otra cosa que me gustaría recalcar es el contraste que se hace entre Pedro y Jesús. Porque a ambos se les pregunta, ¿cierto? Se les pregunta para que den fe de quiénes son. A ambos se les pregunta, ¿cierto?, en momentos súper cruciales y que estaban, ¿cierto?, arriesgando prácticamente su vida, su vida en general, preguntándoles quiénes eran. Y específicamente en Juan 18:4, ¿cierto? Bueno, ahí está la conversación, que el Señor siempre como que estaba muy preparado para lo que se venía, gracias a la conversación que tuvo con Dios Padre previamente. Él le preguntaba así de lo más tranquilo, ¿a quién buscáis? Así como que... Y ellos le preguntaron, estamos buscando, ¿cierto?, a Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dice Jesús? En vez de negar que era Jesús de Nazaret porque sabían que venían a buscarlo, Él le dice, yo soy. ¡Wow! Y aquí no pasa cualquier cosa. O sea, cuando Él les dijo yo soy, se volvieron atrás y cayeron en tierra. ¿Por qué? Porque Él era, ¿cierto? Él estaba hablando de su divinidad y estaba demostrándole a las personas que estaban ahí que Él era Dios. Después de eso está el contraste de Pedro, ¿cierto? Bueno, Pedro en ese momento en el que se estaban llevando a Jesús, sacó la espada, ¿cierto? Hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y prácticamente Pedro en ese momento estaba dando la vida por su maestro. De hecho, conversábamos con los chicos de escuela sabática y pensábamos que si Jesús hubiera dicho abiertamente, así como
Judas es el traidor, nosotros dijimos, no, Pedro se lo hubiera echado. Así como que yo creo que Pedro no lo hubiera dejado con vida. Porque imagínense ahora, estaba, ¿cierto?, sacando al tiro la espada y yéndose en contra de este siervo del sumo sacerdote. Entonces, en ese momento vemos un Pedro apasionado, un Pedro que estaba dando la vida por su maestro. Pero después vemos el tremendo contraste de alguien que le preguntan abiertamente, o sea, vamos al versículo. Dice el versículo 17, entonces la criada portera, cuando estaba así dentro del lugar donde estaban enjuiciando a Jesús, a ambos los estaban enjuiciando de distinta manera, y le preguntan, ¿tú no serás también de los discípulos de ese hombre? Y él dijo, no lo soy. Y se contrasta con la afirmación que hizo Jesús delante diciendo, yo soy. O sea, Jesús admitió sin vacilar quién era, sabiendo lo que implicaba esta respuesta. En cambio, Pedro se negó a declarar que era un discípulo. Se colocó entre los sirvientes y los oficiales que arrestaron a Jesús y representó el papel de los que se oponían a Cristo. O sea, no solamente negó quién era, sino que se volvió en contra de su maestro en ese momento. Pedro se quedó con la multitud, igual que hizo Judas. Si los comparamos, ambos traicionaron a Jesús. Hubo, cierto, una esperanza para Pedro porque Pedro después se arrepintió y Judas no lo hizo. Pero ambos estaban traicionando al maestro. Y sabemos que solo 1 hora antes Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo, ¿cierto? Pero aquí se unió a sus enemigos solamente con una simple pregunta. Y lo único que me hace reflexionar es cómo actuó Jesús en esos momentos. Cómo se sintió el maestro después de ser traicionado por las personas que eran más cercanas a él. Porque yo creo que él se esperaba la traición, ¿cierto?, de estas personas del Sanedrín, de los romanos, porque ya sabía que estaban atentando contra su muerte. Pero también tuvo que experimentar la traición cercana. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no sé cómo nosotros reaccionaríamos con algo así. Pero el Señor pasó todas esas penas solamente por nosotros. Y no pasó esa copa en vano, ¿ya? El Señor sufrió todo esto, se hizo hombre, vino a esta tierra, murió por nuestros pecados cuando no lo merecía. Él no merecía ser traicionado, Él no merecía, ¿cierto?, ser torturado, y Él no merecía morir, pero lo hizo por nosotros. Pastor. ¿Dónde está? ¿Por qué cree usted? Perdón, la pregunta es así. La voy a formular bien ahora. ¿De qué manera sutiles a veces nos ponemos del lado de quienes son enemigos de Cristo? Bueno, hablábamos de lo profundo de la pregunta, ¿no? Porque es quizás fácil señalar el error, el pecado de los demás. Pero cuando se trata de nosotros, la pregunta es ¿cuándo yo me he puesto del lado de los enemigos de Cristo? En realidad, pensaba en lo que decía la Titi ahora y pensaba en los discípulos, ¿no? Nosotros conocemos la historia de dos de esos discípulos, de Judas y de Pedro, y un poquitico de Juan, que andaba por ahí también siguiendo al maestro de cerca. Pero el resto de los discípulos desapareció también. Fue bíblico, ¿no? Jesús dijo, bueno, yo soy el que ustedes buscan, déjenlos a ellos irse. Pero era también como un doble cumplimiento, porque Jesús también dijo que tomarán al pastor y las ovejas huirán. Entonces, en estos dos contrastes, digamos que los discípulos tampoco estuvieron cerca de Jesús. No, la Biblia tampoco se desgasta en mencionar qué pasó con los otros 8, porque solamente se mencionan 3 de los 12. Sin embargo, no estuvieron allí. No estuvieron en los momentos más difíciles de la vida de Jesús. Entendemos de que el plan de salvación se centraba en Jesús, y eso es importante, y ahí tenemos que quedarnos, o sea, en Jesús, porque es Jesús quien muere por nosotros, quien sufre,
quien nos salva, quien resucita. Entonces, bien hace el Evangelio en estar allí, ¿no? Pero tomándolo con esta historia, muchachos, es tan peligroso a veces el silencio de aquellos que somos o nos denominamos cristianos o hijos de Dios. Y lo digo, es tan peligroso porque a veces ese silencio se camufla con los enemigos de Cristo. A veces no somos capaces, chicos, de poder identificarnos con aquel a quien nosotros seguimos. Cuando estamos en medio de los discípulos, pienso en Pedro, cuando estamos en medio de los discípulos es fácil, entre comillas fácil, envalentonarse, sacar la espada y tirar machetazos, ¿no? Defender a Jesús. Es como si estuviésemos nosotros en medio de amigos cristianos y viene alguien a rebatir nuestra fe aquí y allá y nosotros vamos a defender porque nos sentimos rodeados, nos sentimos apañados, entre comillas, la importancia también de tener buenos amigos cristianos, ¿no? Pero cuando ahora Pedro está solo, pareciera ser que en realidad ya no es tan valiente, ¿no? Al parecer esa fe solitaria ya no es tan firme. Y ahí es cuando Pedro comienza a negar a Jesús una vez con una sierva. ¿Qué tiene que ver la sierva? ¿Qué relevancia tiene la sierva que está allí? O sea, no es nadie. Pero y después le pregunta el centurión, el siervo que lo vio ahí en el jardín, hey, yo te vi, tú estabas ahí. Ya como que el personaje comienza a ser un poco más importante y Pedro no solamente se defiende, sino que manda un rosario completo para que lo desmarquen de la presencia de Jesús. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, chicos, con no solamente tener la capacidad de defender a Dios o decir quiénes somos, sino también cuando nuestro silencio nos hace a nosotros parte de los enemigos de Jesús, parte de los enemigos de Cristo. No digo que tenemos que defender o que luchar todas las batallas, pero sí debiésemos al menos tener la capacidad de escuchar al Espíritu Santo de Dios para que en todo momento nosotros seamos capaces de dar testimonio acerca de lo que nosotros hemos creído. No sabemos qué pasó con los otros discípulos hasta que los encontramos pescando, reunidos allí en el aposento alto, en esta casa de 2 pisos, ¿no? Y pareciera ser que en todo ese tiempo, bueno, la hermana Legual lo dice, que fueron los minutos más difíciles de la vida de los discípulos, porque comenzaron a pensar si en realidad todo lo que habían hecho, todo lo que habían seguido habría valido la pena, si era verdaderamente Jesús el Cristo. Todas las horas del sábado para ellos fue una angustia de Jacob, de saber si efectivamente todo el esfuerzo, el seguir a Jesús, el apañarlo, las esperanzas, si efectivamente tenían razón de ser o habían muerto con Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, quizás si nosotros en algún momento pasamos por esta situación, por estos momentos también de reflexión en relación a lo que creemos, a lo que hemos guardado en nuestro corazón, tenemos que quizás detenernos un poco, mirar a la cruz, pero recordar que la cruz está vacía y que Cristo vive. Y que este Cristo, cuando se le apareció a los discípulos, fue cuando ellos dijeron efectivamente todo lo que nos habías dicho, ahora tiene sentido. Este encuentro con Jesús es lo que nuevamente hace que sus ojos brillen y que digan, efectivamente valió la pena. Entonces, muchachos, jóvenes, tenemos que saber y recordar que solamente nuestra mirada puesta en Jesús va a hacer que nosotros no solamente nos identifiquemos con Él, sino que seamos capaces de dar testimonio cuando sea necesario levantar al Jesús al cual nosotros creemos. Amén. Me parece muy profundo, reflexivo y cierto lo que dice el pastor. Mira, estamos casi finalizando, así que le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la lectura del texto de Ellen White.
Perfecto, dice el deseado de todas las gentes. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confundido. Asió ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Preguntó, ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban vociferando por una decisión inmediata. Saliendo al encuentro de los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. Así injusta fue la vida de Jesús para darnos justicia a nosotros. Muy bien, muy bonita la lección. Estamos finalizando. Qué profundo reflexionar. Elena de White dice, ¿no?, que sería bueno que por lo menos nos tomara un tiempito para recordar esto todos los días, ¿no? Estas escenas finales. Todavía nos queda un capítulo de las escenas finales, que va a ser el final de esta lección. Así que bien, estamos finalizando. Agradecemos su presencia. Agradecemos también la presencia del pastor Jerry. Su nombre es así, realmente. Jerry Rosado. Créalo que es así. Agradecemos, pastor, que estuvo hoy día con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Te he invitado nuevamente, ¿eh? Sí. No sé después Gracias, de muchas gracias. cuántos años más. Pero agradezco. Aquí estamos a la orden. También la Titi y el Dani. Titi, ¿cómo se llama nuestra última lección para esta próxima semana? Ah, verdad, que no es la última, perdóname. Todavía nos quedan El 2, hábito. gracias al Señor. La siguiente se llama condenación El hábito de que y sean crucifixión. 12. No, pues nada que ver, ni siquiera son 12. Siempre son 13. No, son 13. Ay, O décimo sea, tengo tercer. el hábito malísimo. Como mi sueño. Muy bien, agradecemos a la Titi y al Dani, como toda la semana. También a la Fiona, que se porte bien esta semana, esperamos. Que el Señor nos bendiga. Agradezco también su audiencia. Les recuerdo que todos los materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en donde pueden compartir, darle me gusta, que eso sirve mucho para la producción de este material, y comentar también lo que viene para las siguientes lecciones. Y todos los viernes también se publica en Spotify, así que pueden escucharlo ahí. Que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su follito todos los días y pasarlo bien el sábado. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao.